Velo antes de que lo tumben, gordo, porque tu carro te está dejando pobre y más si es último modelo. Y es que todos asociamos sentimientos de poder, libertad y éxito con el aroma de un auto nuevo, que curiosamente son solventes a base de petróleo que se están evaporando de los plásticos. Como quiera huele delicioso, güey. Pero la realidad es que deberíamos de asociar este olor con algo mucho más malo. Porque en serio, si te dieras cuenta de lo que realmente te cuesta traer un carro nuevo, igual y la pensarías 2 veces, gordo. Ahora ya sé que van a decir, Oye, a este cabrón todo le parece mal y nada le gusta. aquí el punto es que tú tienes que estar bien consciente. Por eso, vámonos directo con el tema. Desde mediados de los 50, la industria de los automóviles tuvo una época de oro. Y es que hicieron muy buena mancuerna con los gobiernos. Porque la industria de los automóviles dijo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito un lugar para que las personas puedan utilizar los carros que les quiero vender. Entonces el gobierno se puso a crear infraestructuras muy grandes para que pudieras manejar los autos que las armadoras te estaban intentando vender. Por su parte, la industria de los automóviles iba a promover un gran crecimiento económico, porque en serio, mucho del mundo moderno gira en torno a la industria automotriz. Y estos lo que intentaron hacer es convencer a los consumidores de que necesitamos un carro nuevo. El tema es que para que la industria siga funcionando, ellos te tienen que seguir vendiendo carros nuevos. Y para esto utilizaron campañas de marketing muy buenas, que giraron en tratar de transformar el concepto que tenemos de un automóvil como un medio de transporte a tratar de asociarlo con un tema de estatus. Prácticamente te decían, Si me compras mi carro, vas a ser la envidia de todos. además de eso, te prometían que con su carro ibas a ser feliz e incluso hasta tu familia te iba a amar más. Pero lo que más te vendía el marketing de los autos nuevos era la libertad. Pero en verdad es un estado mental. Sí, libertad de poder ir a todos los lugares que siempre has querido ir, de tener la novia, la esposa o la familia que siempre habías querido, y esto a costo de traer el auto que ellos te están vendiendo. Pero si supieras que en vez de libertad es una trampa, Esto es trampa. Esto es trampa. y no estoy exagerando, es una trampa. Y una trampa es un término financiero. Y en el caso de comprar un auto nuevo, es una triple trampa. Porque para poder tú comprar un auto nuevo, primero pides dinero prestado, el cual te lo van a prestar a costo de un interés que vas a tener que pagar. Es súper lógico. Ahora, segundo, tú vas a comprar un activo que aparte de tenerlo, vas a tener que invertirle para seguirlo manteniendo. Entonces ahí vas a volver a gastar dinero en mantenimiento. Y tercero, tu activo se va a depreciar, o sea, va a perder dinero por el mercado. Ahí están las 3 amenazas. Número 1, intereses. Número 2, mantenimientos. Número 3, depreciación. Y la verdad, la que más pega de estas 3 es la depreciación. Porque en promedio, en los primeros 5 años, un automóvil pierde el 40% de su valor. Y digo en promedio, porque hay algunos casos muy raros de carros que no se deprecian tanto y solamente pierden alrededor del 10% de su valor, pero así como hay esos, hay unos carros que pierden más del 60% de su valor solamente en los primeros 5 años. En serio, dime si hay una cosa en tu vida la cual te cuesta más que mantener un carro nuevo. Se me hace que no. Bueno, hablando de personas normales, porque uno que trae el mal del fierro le encanta andar comprando carros oxidados que no sirven, aventarlos en un terreno y luego comprar fierros que nunca le vas a poner. Pero esa es otra historia, Y sí, ya escuché al Sabelotodo diciendo, Memo, ¿Qué tal el leasing o el arrendamiento? De esa manera yo voy a salir ganando y no voy a tener toda esa pérdida. pues ¿qué crees, gordo? La industria está bien diseñada para que en el leasing también salgas bailando con la más fea. Lo que tú ves como pagar un servicio, realmente estás pagando por toda la depreciación de ese carro y al mismo tiempo estás pagando por utilizar ese recurso. Ahora, al final del leasing se acaba tu contrato y tú vas a entregar ese carro y te vas a quedar sin nada. Mientras que la empresa que te hizo el arrendamiento va a tener ese
efectivo para poder venderlo y recuperar esa inversión. Otra vez, nada es gratis. Y a ti lo único que te van a quedar son esos hermosos recuerdos de haber tenido ese carro guardado en la cochera, porque en el contrato del arrendamiento te pusieron un límite de kilómetros o de millas, y como no lo querías sobrepasar porque te iban a penalizar, pues mejor no saliste a ningún lado y no hiciste nada con ese pinche carro, güey. Qué fea historia, gordo. Ahora, no todo está perdido. Como quiera, nos van a enchorizar a todos, pero pues de perdido un poquito más suavecito, no sean gachos, güey. Por eso te voy a dar 3 opciones para que no te la dejen caer macizo. Y la opción número 1 es, yo creo que la más difícil, pero es: paga tu carro de cash, así, contadito, güey, plata, en flujito, güey, lo que más nos gusta a todos. Esto va a hacer que te libres de una de las amenazas más caras y va a hacer que te libres de otra que no es la más cara al principio, porque agarra la onda. Vas a pagar en cash, entonces no vas a tener que pagar intereses sobre estar utilizando ese auto, y además de eso tienes la ventaja que como es un auto nuevo, los mantenimientos van a ser relativamente baratos porque no vas a tener cosas grandes que arreglar, y en general el carro todavía va a estar dentro de la garantía, entonces no vas a tener que estar invirtiendo dinero en mantener ese carro funcionando. Aquí lo último es que te vas a tener que chutar toda la depreciación, porque con esa no hay cómo zafarse en esta opción. Ahora tenemos la opción número 2, y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, porque yo no soy experto en esta área, ni mucho menos. Lo que sí es que entiendo varios conceptos, y esto varía mucho, depende de en dónde estés y cuáles sean las leyes y las reglas de tu país. Por eso yo te recomiendo que si quieres tomar esta opción, tienes que ir primero a ver a un muy buen contador y después hacerle caso y hacer todos los trámites necesarios para que aplique. Pero aquí el chiste es que tú no vas a comprar el auto, lo va a comprar una empresa que esté a tu nombre o tu negocio, y de esta manera ese auto tú puedes hacer que sea algo deducible de impuestos. Por ejemplo, si lo sacas a leasing, hay veces que puedes deducir casi el 100% de ese arrendamiento, lo cual pues te va a acabar ahorrando impuestos, que es una manera de decir: oye, pues en vez de gastarlo aquí, lo voy a gastar acá y voy a tener un caso que puedo usar. Pero otra vez, yo no soy contador, yo no soy abogado, yo no soy experto, pero sí hay maneras que un carro puedes hacer lo que sea un instrumento financiero para ajustar mejor tus impuestos. Ojo, hazlo siempre dentro de la ley y asesórate muy bien, porque igual y un conta te va a decir que sí se puede y a la hora de la hora te va a enchorizar, pero la más grandota, gordo. Y por último, opción número 3, y esta, la verdad, sí me puedo considerar que soy un experto en este tema. Ay, güey, qué mamón me escuché, güey, ni yo me la creo. Pero es que ya en serio, este es un tema que les he recomendado muchísimas veces, sobre todo en los live streams que hacemos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde. Si no te has conectado, conéctate, gordo, porque ahí es en donde interactúo con todos los seguidores, leo sus preguntas, leo sus comentarios, improvisamos a ver qué va saliendo. Pero cuando me preguntan que les recomiende qué carro comprar, yo siempre les digo que tengan en cuenta el sweet spot o el punto justo, que prácticamente es cuando más te conviene a ti financieramente comprar un auto. Así que apúntale, gordo, porque te prometo que esto es oro. Y eso sí, no importa en qué país estés, puedes estar en Australia, en China, en Sudáfrica o hasta en Wakanda, gordo. ¡Wakanda por siempre! Esto te va a servir. Primero, ¿cuál es el sweet spot o el punto justo? Como su nombre lo dice, es comprar un carro en el punto justo en el cual la inversión que vas a hacer te va a traer a ti los más beneficios que se puedan. ¿Y dónde está el sweet spot o el punto justo? Y ojo, no lo confundas con el G-Spot. Ese es para otra cosa, güey. Eso me prende. Pero ya fuera de broma, si utilizamos una gráfica lineal en donde un lado viene el valor del auto y mientras más abajo está esa línea se va depreciando, en el otro lado vienen los costos de mantenimiento, mientras más abajo son menos y hacia arriba son más, y en la parte horizontal viene una línea del tiempo, lo que podemos ver es que en los primeros años, en las primeras horas, en los primeros segundos que tú sacas un carro de la agencia, ese carro va a perder el 10% más o menos de valor.
Entonces, de todo su valor va a tener una bajada bien dura. Y otra vez, si nos vamos extendiendo sobre el tiempo, los primeros 5 años va a ser en donde va a estar depreciándose mucho más rápido de su valor. Ya después de los 5 años se va más o menos a estabilizar y se va a ir depreciando un poquito más tranquilo. A diferencia, en el costo de mantenimiento de un auto nuevo, cuando lo compras nuevo, pues está en cero. Y así como va pasando el tiempo, va a empezar a ir subiendo, porque más o menos un carro nuevo te cuesta mantenerlo, depende del carro, entre 500 a 1500 dólares al año. Ahora, como va avanzando el tiempo, ese carro va a requerir mantenimientos más grandes, va a requerir que le cambies las llantas, va a requerir que le hagas reparaciones mucho más costosas, por lo que mientras va pasando el tiempo, la curva de mantenimientos va subiéndose y va haciéndose más cara y más cara, hasta que llegue el punto en el que el mantenimiento sobrepase el valor del vehículo, cosa que ahí ya tienes que echarlo al kilo, a la recicladora o a la basura, porque ya vas a estar perdiendo mucho dinero. Pero aquí el punto está en el sweet spot. El sweet spot va a estar justo entre esas dos líneas, en un punto en el que ya se devaluó mucho, por lo tanto, tú vas a estar comprando un carro con descuento, pero al mismo tiempo los costos de mantenimiento y reparaciones van a estar manejables, no van a estar tan arriba, por lo que no vas a tener que estar invirtiendo mucho dinero en mantener ese carro funcionando. Ahora, esto hay muchos factores que lo afectan. En primera es el mercado, tanto en dónde estás como el mercado específico de ese vehículo. En segunda es qué tan confiable era ese vehículo. Hay vehículos muy confiables que sus costos de mantenimientos y reparaciones se mantienen bajo, pero al mismo tiempo eso va a afectar a su depreciación. Como la gente ya sabe que salen buenos y no batallas, no va a bajar tanto de precio. Pero como regla, yo digo que el sweet spot está después de los 2 años. O sea, un auto que usado tenga 2 años, porque otra vez ya se devaluó ese carro un buen de porcentaje. Pero al mismo tiempo, todavía los costos de mantenimiento están abajo y le puedes dar más o menos hasta los 8 años o 320,000 kilómetros o lo que vendría siendo 200,000 millas, porque es en donde la mayoría de los carros todavía siguen funcionando de manera confiable y los costos de reparaciones y mantenimientos apenas van a empezar a subir. Entonces, si tú te agarras un carro que esté entre esos 2 años, lo más seguro es que te va a ir muy bien porque lo estás agarrando dentro del sweet spot. Lógicamente, como te va saliendo el sweet spot, pues tienes que empezar en venderlo porque te va a empezar a dar problemas. Y si lo agarras antes de que entre al sweet spot, pues vas a tener lo mismo, pero vas a tener que pagar más. Aquí la verdad es que todo depende de tus posibilidades. Incluso si tú quieres ir a la agencia, pagar un carro a crédito, gastarte un montón de dinero y que te valga porque a ti te hace feliz. ¿Quién chingado soy yo para que me hagas caso? Pero lo que sí es que este video me acaba de dar una idea. Voy a hacer 2 videos más. Un video acerca de los carros que más se devalúan en los primeros 5 años y otro video acerca de los carros que menos se devalúan durante los primeros 5 años, para que tú tengas una idea de cuáles carros te conviene comprar y cuáles carros se van a quedar en el sweet spot más tiempo. Y así puedas hacer una compra más consciente, puedas tener un poco más de flujo de dinero ahorrado para que ahora te puedas gastar todo ese dinero extra que te hice ahorrar en comprar más carros oxidados. A ver, ¿qué pasó? Irlos a tirar a terrenos prestados y luego comprarte todos los fierros que vas a utilizar para arreglar ese carro, pero la realidad es que nunca se los vas a instalar porque prefieres estar echando caguamas en la banqueta que avanzarle a tu proyecto. Y bueno, si te gustó, ya te la sabes. Dale like, comenta y comparte, gordo. Es gratis, no seas gacho.